Muy buenas tardes, mi nombre es Yadira Abado Rosales, pertenezco al CEAT de Pasto Nariño y actualmente estoy cursando cuarto semestre de Psicología. Esta entrevista es para el curso Observación y Entrevista. Yo pertenezco al grupo colaborativo 76. En esta tarde me encuentro con la doctora Judy Rosales, la cual está a cargo del talento humano de la institución en la cual ella labora. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Yadira. Gracias por la invitación. Espero poder contribuir a tu investigación. Es muy valioso poder aportar un poco hacia ustedes, los estudiantes de psicología y las personas que puedan observar este video respecto a lo que nos compete dentro del tema de relaciones laborales. Regir talento humano es una de las labores más valiosas porque nos permiten cumplir debidamente unas funciones dentro de una institución y más cuando somos trabajadores dentro de una empresa. Muchas gracias. Doctora, respecto al hecho presentado en cuanto a las relaciones laborales en su institución, ¿por qué considera usted, doctora, que se presentan esta clase de situaciones a diario? Bueno, para hablar de relaciones laborales, inicialmente tenemos que hablar que de alguna manera somos seres humanos, inicialmente. Cumplimos una función dentro de la familia, dentro de la institución, dentro de la calle y más cumplimos una función dentro de nuestro trabajo. Entonces, cuando hay dificultades en las relaciones laborales se puede presentar es por la falta de tolerancia, el entendimiento, ponerse en el zapato del otro y también una de las causas más grandes y digamos más incidentes en estos temas de relaciones laborales es que a veces no comprendemos cuál es nuestra función, la función de vida de nuestros cargos, porque yo no puedo excederme ni a la hora de solicitar algo a una persona, ni tampoco yo puedo dejar de cumplir una labor si me la solicita. Entonces eso puede generar un conflicto dentro de esas relaciones laborales. Entonces considero que la tolerancia, ¿sí?, la falta de entendimiento, ponerse en los zapatos del otro y la más importante, que a veces no conocemos bien o no cumplimos bien nuestra función, ahí es donde entra el conflicto de la relación laboral y la otra persona que te está solicitando va a empezar a generar una discordia entre esos dos seres humanos o esos dos funcionarios o trabajadores. Va a empezar una discordia porque se siente que no hay trabajo en equipo, no hay apoyo. Para mí esas son las razones que se pudieron haber presentado en el hecho al cual nos ha llevado a hacer esta entrevista. Doctora, muchas gracias. Y es que es muy importante, doctora, en un equipo de trabajo, ya sea laboral, personal, doctora, manejar la tolerancia y respetar las funciones, ¿sí?, que tenemos y acatarlas como tal. Doctora, ¿qué acciones tomó usted para tratar este caso y en especial minimizar los conflictos laborales de alguna manera, todos los que se le presentan a diario en su lugar de trabajo? Bueno, dentro de mi cargo como coordinadora o apoyo profesional para regir el talento humano, existe también otros grupos de trabajo que apoyan a esa labor de mejorar las relaciones laborales. La institución en la que trabajo cuenta con un comité de convivencia y bienestar social que toda institución debe generarlo precisamente para poder tratar estos temas. Los temas de conflictos laborales se llevan a cabo a un comité donde se hacen todos los descargos de lo sucedido. En este caso sucedió con el médico y la niña de servicios generales que no se lograron entender. Lo que sucedió fue en un horario de la noche, entonces de pronto considero que lo que se presenta es que primero que estás en la noche es muy difícil a veces atender un trabajo. Segundo, es ponerte en los zapatos de la otra persona
pero considero que lo que se nos presentó ese día es más como del desconocimiento de la función que debe cumplir cada persona a la hora de solicitarle algo a alguien, y también a la hora de yo responder esa solicitud frente a lo que cumplimos en la labor. Entonces el comité de convivencia y bienestar social lo que ayuda es a alivianar y nos invita a entendernos que nosotros somos trabajadores y que debemos cumplir unas funciones, pero todo bajo el respeto, ¿sí? Porque yo no puedo ni señalar, ni maltratar, ni decirte siquiera que estás haciendo las cosas mal, porque a veces no es lo que decimos, sino la manera como lo vamos a decir y cómo nos vamos a dirigir. Entonces las personas se resienten. Si tú le das una exigencia con unas palabras fuertes o palabras que vayan a herir susceptibilidades, lógicamente va a haber un conflicto. Entonces es allí cuando los trabajadores estamos estresados, de pronto levantamos la voz, utilizamos palabras que nos ofendan, y la otra persona se va a sentir susceptibilidad herida, y de alguna manera va a generar el conflicto. Y lógicamente van a haber unos resentimientos, unas rencillas que se deben hablar desde el Comité de Convivencia y Bienestar Social para ayudar a mitigar. Y que lo más importante es que si sucedió eso, es que no vuelva a suceder, porque hay funciones que cumplir. Mientras cumplamos nuestras funciones, y si somos un coequipo y vamos a trabajar con responsabilidades, considero que si tú vas a saber qué es lo que yo debo solicitarte y tú vas a saber qué es lo que tienes que cumplir, no habría ninguna dificultad, excepto que nos hayamos peleado fuera de la institución, que como llevemos una relación personal, que llevemos problemas de la casa de las dos personas que intervienen en el hecho al trabajo, que también tenemos que saberlo separar. Doctora, ¿usted cree que hubo intolerancia de parte y parte, de la señora de Servicios Generales y de la médico? Sí, considero que hubo un poco de intolerancia, pero más es como el estrés del trabajo. Mira, jornada de la noche, altas horas de la noche. La médico necesitaba que su unidad de emergencias esté totalmente aseada. La señora un poco, digamos, con dificultad en la noche para hacer el aseo, o pudo haber tenido alguna dificultad. Entonces es entender que a la hora de pedir o solicitar algo, yo no hago una exigencia, lo solicito de la mejor manera. Pudo haber algunas palabras fuertes entre ellas, y la idea es que esas cosas no vuelvan a suceder en la institución, y si suceden a diario, pues recibamos la orientación y las capacitaciones prudentes para que nos podamos comprender y tolerar día a día. Muchas gracias, doctora. ¿Se presentan a diario, doctora, o esta ha sido una de las primeras situaciones que usted ha manejado, ¿sí? de estas intolerancias, podríamos llamarlo así, estas intolerancias laborales, doctora? Yo considero que no tanto a diario, ¿no? Sino que como somos muchos empleados, somos muchos trabajadores, pero sí se puede presentar en diferente dependencia algunas situaciones, unas más fuertes que otras, ¿sí? Entonces, en ese orden, si se presentaran a diario, pues estaríamos muy mal. Yo creo que son esporádicas, ¿no? Pero sí a diario se presentan cosas de las solicitudes, ¿sí? De lo que cada quien tiene que solicitarle a cada quien. Por ejemplo, yo dentro del cargo de talento humano, yo debo ir a consultar y hacer una supervisoría que si el talento humano ya está pagada la seguridad social, ¿sí? Ya estamos al día de seguridad social. Sin embargo, si yo me dirijo con un tono imprudente a la persona encargada de hacer los pagos de seguridad social, ella me va a recibir con 3 piedras en la mano. Entonces, en ese orden, yo debo saber preguntar y dirigirme a él para decirle que tenemos un requerimiento de que debemos estar al día, ¿sí? Y a veces, por eso es que sucede, que más es como la buena comunicación,
saber hacer las preguntas, sabernos dirigir a otro. Eso es lo que creo que nos hace falta en la institución, saber que hay una comunicación asertiva, que no sea conflictiva, porque de acuerdo al manejo pausado que yo solicite las cosas, genera una situación de respeto y de receptividad hacia el otro. Doctora, ¿cree usted que nos falta como capacitaciones, ¿sí? Para informarnos de nuestras funciones que tenemos? ¿Cree usted que nos hacen falta? ¿Que no está claro cuáles son las funciones que tenemos que realizar? A veces las inducciones son muy sencillas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la labor del médico no me podría meter. No, porque no. igual él sabe su función, lo que tiene ¿sí? que hacer. Pero, por ejemplo, yo podría hacerle un seguimiento a él por el horario, a qué horas entra y a qué hora sale. Pero yo a él no le puedo ir a decir, mira, estás haciendo mal tu consulta, porque es pasar de un abuso hasta grosero y pasar por encima de lo que le compete a uno. Uno lo que puede hacer es un control de acuerdo a su turno, el buen uso de las palabras, el buen trato, ¿sí? Esas cosas que nos llevan a la cordialidad. Entonces, si yo pongo en diferencia el médico y la señora de servicios generales, pues yo considero que sí debe haber una buena inducción respecto a lo que ella cumple, porque si la señora de servicios generales va a hacer el aseo, no es hacer el aseo por hacerlo, sino que el aseo cumple una función más allá en una institución, previene enfermedades, ¿sí? Lleva al orden. ¿Te imaginas llegando a un lugar todo sucio, más en un centro médico? Donde a diario se atienden vidas, ¿sí? Sí, personas. Exacto. Entonces, en ese orden yo considero que no es solo decirle a la niña el aseo, usted tiene que hacer el aseo y ya, sino es explicarle por qué se debe hacer, cuál es su función, porque ella cumple una función muy importante, hasta desde el vigilante, ¿sí? ¿Cuál es su función el vigilante? Pues permitir que las personas pasen y también ayudar a controlar conflictos. Sí. Entonces, cada uno debe recibir una inducción y considero que se hace, pero se debe estar retroalimentando y repasando cada vez esas capacitaciones o esas reinducciones para saber qué es lo que cumplimos. Doctora, a la hora de firmar un contrato, yo pienso que las funciones deberían ser, ¿no? Muy claras. Muy claras, y lo primero que se debería leer en un contrato para no tener contratiempos. Doctora, para terminar, ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir desde su cargo para en la institución para mejorar las relaciones laborales entre los trabajadores? Bueno, la primera recomendación es que para regir talento humano, sea en un área de la seguridad y la salud en el trabajo, sea para supervisar la calidad de servicio, sea para supervisar los temas de relaciones laborales, lo que sea, es regirnos a la ley, porque como empleados o funcionarios no podemos abusar del trabajador y nosotros permitir que abusen de ellos. Es hasta dónde puede llegar, pero también prevenir. Entonces pienso que la ley es importante revisarla antes que todo, ¿no? Hay cosas que rigen. Segundo, la capacitación es primordial y constante. Y no solo la capacitación de la función, porque es que, vuelvo y te digo, el médico sabe lo que hace dentro de su proceso de consulta. Sí, usted no puede como llegar a contrarrestar ¿no? lo que él hace. No, pero sí puedo incidir en cómo es el trato hacia el trabajador, hacia hasta mí mismo, ¿sí? Entonces, para eso las capacitaciones de relaciones laborales tienen que ir hacia la cordialidad, a la atención, a la prevención. Y qué bueno esta entrevista que desde la psicología puede aportar. En ese orden, pienso que la psicología puede ayudar a entendernos un poco más como grupo, como coequipo. También por las relaciones humanas, doctora, porque como usted lo dijo en la primera pregunta, tenemos que entender que somos humanos, ¿sí? Y no estamos exentos a cometer alguna clase de inconvenientes, errores a diario, doctora. Entonces, por el solo hecho de ser humanos, erramos, doctora, a diario. Sí. Y ese sería como un punto clave para las relaciones laborales. Sí, dentro de la regencia del talento humano, creo que eso, que somos seres humanos,
comunicarnos mejor, ser más receptivos. Si no sé cuál es mi función, investigar cuál es mi función de vida para que el otro no esté encima mío y diciéndome mira esto, mira este otro, y sobre todo hacer ejemplos de cómo me dirijo yo hacia el personal que yo necesito que cumpla una función. Entonces, 3 cosas importantes: la ley, sí, la capacitación, que debe ser podríamos constante, decir, constante, y sobre todo una muy buena comunicación, que en muchos grupos de trabajo es muy poco, ¿no, doctora? Y finalmente, pues saber que somos un equipo de trabajo donde todos cumplimos funciones y nos servimos y estamos para servir a una sociedad, a una comunidad, depende de la empresa que estemos, donde sea una empresa comercial, sea una empresa de Estado, sea una empresa privada, lo que sea, nos debemos, porque las empresas comerciales venden algo, ¿y a quién buscan? A los compradores. La entidad pública busca una comunidad para servir, ¿sí? Si trabajamos con un programa social, pues estamos trabajando con comunidad. ¿Y a qué se deben esos programas, esas empresas? A la comunidad que servimos, por más que nos estén pagando un servicio. Y también tenemos que entender que nosotros, más que funcionarios y trabajadores, somos servidores públicos, ¿no? Estemos donde estemos, si queremos tener una buena calidad del servicio. Y también, pues, invitar a reflexionar un poco más respecto a ese trato. Considero que culturalmente a veces nos tratamos como si estuviéramos en la casa, ¿no? Y hay que hacer diferencias. Aprender a respetar los espacios que tenemos. En la familia puedo tener toda la confianza que tú quieras, pero no es cambiar, hacer doble tu forma de ser, sino que sí debo saber cómo me dirijo hacia el otro. Eso es muy importante, Yadira. Yo le agradezco mucho, doctora, por esta entrevista, las recomendaciones. Yo sé que nos va a servir mucho todas estas palabras. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.